aquí regresamos en Tomando Conciencia, como siempre comentamos, y hoy más que nunca un subprograma dentro del programa, en el corte, mientras charlábamos de todo tipo de temas. Muy edificante. Exactamente. El tema que propusimos desde la semana pasada, ya un par de semanas atrás, si no me equivoco, es hablar del tema de la inseguridad, cuando somos personas inseguras y todo lo que esto acarrea, pero como siempre, para hablar del tema, primero vamos a definir el tema. ¿Qué es inseguridad, Esteban? Sí, no hablamos de la inseguridad que se conoce como robo o cosas delictivas, sino inseguridad personal, inseguridad que normalmente solemos tener las personas. Inseguridad tiene varias definiciones, pero también tiene varios sinónimos, como por ejemplo incertidumbre, indecisión, vacilación, inestabilidad, titubeo, oscilación, perplejidad, desequilibrio, inconstancia, duda y así un montón. Dice que la inseguridad implica la existencia de un peligro, de un riesgo o refleja alguna duda sobre un asunto determinado. También es una dificultad de tomar decisiones hasta las más sencillas y cotidianas. Todo eso puede generar que una persona sea insegura. O sea, no puede vivir libremente porque está dudando o tiene miedo de todo el tiempo, hasta de las decisiones más sencillas. Entonces la inseguridad te lleva a eso, te lleva a la duda, te lleva a la incertidumbre, a decir no, pero decisiones sencillas, no, pero mirá si me voy, ¿qué me puede pasar? Constantemente, y eso es un problema porque no te deja vivir en libertad, no te deja desarrollar las cosas que te propones hacer, sino que siempre es como que te retiene y no te deja avanzar porque sos inseguro, no tenés confianza. Yo pensaba en el tema de la inseguridad, principalmente porque la he trabajado mucho en mí y uno la sigue trabajando siempre, que muchas veces también la inseguridad está asociada a la autoestima, a la baja autoestima. Entonces una persona con baja autoestima siempre se va a mostrar insegura. Pero, por otro lado, está la otra contracara de la inseguridad, que una persona, a lo mejor con baja autoestima, como contracara, como mecanismo de defensa, muchas veces se muestra egocéntrica. Yo puedo con todo. Y a lo mejor no es una persona que pueda con todo, simplemente necesita mostrar que no es insegura, entonces muestra un cierto ego, un cierto narcisismo. Nadie va a poder conmigo, yo puedo con todo, pero en el fondo, a lo mejor, muchas veces es una persona insegura, tanto la que vos notás claramente que tiene una baja autoestima, que titubea, que vacila por todo, y la otra que parece que arrasa, acá vengo yo con todo, que esconde mucha inseguridad detrás de una apariencia. Sí. ¿Hablo? Pastor. No, voy a aprovechar porque ya en un ratito. Sí. Yo creo, voy a contar desde mi punto de vista, que la inseguridad muchas veces tiene que ver también con el entorno donde vos sos criado, tiene que ver con lo familiar. Voy a contar mi punto, ¿no? Yo fui una persona muy insegura. Fui inseguro hasta que conocí al Señor. Yo nací en un hogar donde tenía un papá a quien amé, respeté, pero era un papá muy duro, que castigaba con dureza, que metía miedo, que no había una comunicación, era todo temor, era todo grito, era todo, qué sé yo, no sé, a mí me encantaba jugar al fútbol y lo hacía bien, pero si mi papá estaba al costado de la cancha, yo sabía que si cometía un error, el primero que me iba a hablar mal o incluso insultar o pegar cuando salía afuera era mi papá. Entonces eso me convirtió en una persona totalmente insegura en la vida. Voy a decir por qué pienso esto. Porque cuando a mí me pasó que yo crecí con esa inseguridad, que yo nunca en mi vida pude dar un mensaje oral. Yo comenzaba a intentar dar un mensaje oral en la escuela, donde sea, una lección, y me ponía nervioso y me quedaba sin palabras y terminaba avergonzado. Y ustedes ven hoy que soy una persona que predica, que habla ante cualquier situación, ante cualquier público, no tengo problema. Hoy mi menor problema es el de poder hablar y el de expresarme. No tengo dudas que eso lo hizo Dios en mi vida, que Dios me dio seguridad cuando yo llego, cuando yo lo conozco, cuando Dios me da esa libertad.
Hoy cuando yo veo eso con respecto a la vida de mis hijas que tuvieron otra crianza, yo no conozco personas, no sé, hablando de mis hijas en este caso, ¿no? Porque es el caso más cercano, por ejemplo, Roxana o Jessica son muy seguras para muchas cosas. Jessica es una chica que bueno, no se va a callar ante una situación, que va a dar la cara, que vos a lo mejor decís, pucha, voy a esperar porque a ver qué pasa con esto, y ella va a decir, no, pará, yo voy a hablar, a mí que me den una explicación. Sí, tal cual. ¿Viste? Roxana es una chica que no tiene, vos la ves en su trabajo, lo digo con orgullo a esto, pero la ves en su trabajo, en su desempeño, en las cosas que hace, con una seguridad. Entonces, ¿qué creo? Que porque nosotros criamos a nuestras hijas así, para que tengan seguridad, para que tengan amor propio, las criamos sin el temor, sin miedo, de saber que pueden cometer errores en la vida y que muchas veces los errores son parte del crecimiento. Claro. ¿Se está entendiendo? Pero volviendo al punto, yo creo que fui muy inseguro durante muchos años de mi vida por lo que en mi ambiente se había generado y lo que yo vivía cotidianamente. Yo vivía en un ambiente donde mi papá te miraba y no comías, no dormías, pasaba eso, ¿se entiende? Entonces muchas veces la inseguridad viene de ahí, que eso te genera baja autoestima, porque después eso ¿qué pasó? Cuando yo comienzo la escuela primaria, la escuela secundaria, terciaria, yo siempre me sentía menos que los demás. Y siempre trataba de hacer algo para agradar a los demás y no me daba y siempre me sentía disminuido. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía baja autoestima. ¿Sí? Un día eso cambió y soy la persona más segura. Pero me llevó tiempo y yo no tengo dudas de que la fuente de mi baja autoestima tuvo que ver con mi crianza directamente, y lo digo por testimonio propio de vida, ¿no? Y hoy la fuente de su seguridad es Dios. Es Dios. Sí, hoy soy una persona segura, no tengo temor, me gustan los desafíos, me gusta proyectar, sé que todo lo que digo, se lo comento a ustedes cuando perdí algún mensaje, las cosas que hago, sé que Dios me va a respaldar, le meto para adelante, y me ha ido muy bien, gracias a Dios por eso, ¿no? Sí, estamos en un tiempo, lo digo porque siempre entrevisto y charlo con mucha gente sobre libros de crecimiento personal, los mal llamado autoayuda, ¿no? Y a mí me encanta porque sirve para crecer y uno aprende muchísimo, pero siempre llego a esta conclusión, ¿no? Que todo está basado en el yo puedo y yo soy. Y cuando uno conoce al Señor, se da cuenta que es Dios obrando en uno, para que nuestro ego no... Entonces, no es que Dios nos desmerece si vos no podés y mí no podés, sino es una cuestión de que Él sabe bien para qué nos creó, y entonces Él ayuda a reflotar los dones, lo que tenemos, lo que podemos hacer. O sea, nosotros por nuestras propias obras podemos alcanzar muchas cosas, pero en Dios podemos alcanzar realmente nuestro propósito completo, ¿no? Claro. Porque hay muchas frases de coaching, como se llaman ahora los coaches, que te dicen, te empoderan y tal. Pero yo noto una cierta superficialidad en eso, y donde si rascas un poquito, hay muchas inseguridades todavía. Sí. Yo en lo personal también tengo, o sea, el testimonio creo que de todos acá es el mismo, o sea, el Señor fue obrando. En mi caso, fue obrando como en procesos, en etapas, y fueron como de a paso, ¿no? Que uno va rompiendo y la sigue trabajando, porque lo bueno de tener a Dios en nuestras vidas es que continuamente te va hablando y te va diciendo. Entonces yo cuando me encuentro con algo en lo emocional o alguna inseguridad, algo, hablo con Dios y Dios me muestra, es por esto, es por acá, es por esto que tenés que trabajar, es por esto que tenés que resolver. Y es lindo cuando uno tiene esa sensibilidad de escuchar, decir, bueno, es esto. Y sensibilidad de escuchar también al entorno, porque el entorno también te lo hace ver, o te hace ver una reacción, o te hace ver algo que dijiste que a lo mejor no te hace bien a vos. Y Dios sigue obrando, por eso siempre nuestra fuente va a ser la palabra de Dios, y siempre va a ser Dios, y Él nos va a hacer no solamente sentirse seguros, sino caminar en esa seguridad. Sí, yo pensaba, cuando pensaba sobre este tema, que realmente uno deja de tener esa inseguridad cuando conoce a Dios, porque Dios Él nos da la confianza, y si ponemos nuestra confianza en Él, realmente dejamos de ser inseguros. Sea que nos tome un tiempo, un proceso, ¿no? El ir cambiando, porque no es que de un día para el otro dejas de ser inseguro. Es una determinación también, de decir, bueno, esto me genera nervios, ansiedad, esto me genera algo que no me deja avanzar,
y tengo que tomar yo la determinación de decir, basta, hasta acá llegué y tengo que avanzar, ¿no? Es el tema de la seguridad, creo que también comparto con el pastor, aparte de nuestro entorno, tiene que ver mucho con nuestra identidad, de quiénes somos y de cómo nos vemos, ¿no? Porque siempre la mayoría de los temas creo que está relacionado a la identidad de uno, a cómo uno se ve, cómo uno se percibe, y también lo que cree, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar. Sí. Obviamente que como nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, buscamos tener la identidad de Cristo, ¿no? De saber que podemos hacer muchas cosas y que si nos aferramos a Él, Él nos va a ayudar, y esas cosas que a nosotros nos dan temor o inseguridad o miedo para no avanzar, las vamos venciendo. Pero aquel que no tiene a Cristo termina en los libros de autoayuda, ¿no? Vos sabés, Belén, que esto que vos comentás es tan claro, y qué lindo es que la gente que está del otro lado escuchándonos y que por ahí no practica nuestra fe o por ahí dice de qué están hablando de esto, ¿no? Claro. Que justamente nosotros tenemos la confianza y la esperanza en Dios, no porque tenemos fe y ya está, no, sino porque leemos lo que la Biblia dice y confiamos en eso. Entonces, esa fe nos hace a nosotros ser seguros. Porque ¿qué es la fe? No, la fe solamente la uso para creer en lo que necesito. Claro. Que me va a venir. No. La fe tiene que ser utilizada para saber también que soy un hijo de Dios y que, como dice su palabra, que cuando yo trato de caminar en su voluntad voy a tener su respaldo. Claro. Entonces, caminar con el respaldo de Dios te da seguridad. Exactamente. La inseguridad, y estaba pensando en esto, ¿no? En la persona que es inseguro, la persona que tiene baja autoestima, es muy peligroso. Sí. ¿Por qué? Porque es fácil de manipular. Sí. La persona que tiene baja autoestima es fácil de manipular. Por eso que es importante, vuelvo a repetir, entrando otra vez en el área familiar, de que nosotros como papás podamos bajarle línea a nuestros hijos de que ellos tienen un valor. Sí. ¿Sí? A ver, hoy mañana estábamos hablando, o no, ayer, con Isabela, una tontería, ¿no? Pero me dice, vos sabés, abuelito, que los chicos me comieron el sándwich. Y la pregunta de la abuela, la pastora, fue, pero ¿cómo fue? Vos lo compartiste, Isabela. Porque ¿dónde está el temor? Decir, no, me lo quitaron y lo comieron y yo no actué. Claro. No, sí, yo lo compartí. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que estar siempre encima, decir, pucha, que nadie te menosprecie, que nadie te quite valor, que aún tus compañeros sepan que vos tenés una identidad definida. Sí. Y que vos, así como vos tenés que respetarlos a ellos tienen que respetar a vos. Y eso habla de la estima. Claro. Porque la persona que tiene bajo autoestima, para encajar, se deja dominar. Sí. Y te usan, está el bullying en el medio, bueno, conocemos todo eso, ¿no? Sí. Por eso es que es importante que definamos eso que bien vos decías, ¿no? La identidad de nuestros hijos, el valor de nuestros hijos. Nosotros corremos con una ventaja. Hablábamos hace un momento en el corte de que por ahí nuestros hijos vienen con una enseñanza en la escuela, que en la escuela me enseñaron que mamá no me podés tocar, que si no yo te puedo hacer una denuncia, pero nosotros tenemos una ventaja, decirle sí, es perfecto, eso te lo enseñaron en la escuela, pero mirá lo que dice la Biblia, que mientras estés bajo mi cuidado, vos tenés que honrarme como papá y mamá, y mientras estés bajo mi techo, la autoridad sobre tu vida la tengo yo. Entonces nosotros tenemos un arma que el resto del mundo no la tiene. Hay algo justo que dice la Biblia, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién decía esto? Lo decía Pablo, cuando estaba preso, encarcelado en Roma, estaba padeciendo, era castigado, estaba en malas condiciones, pero eso él decía, esto no me impide que yo pierda mi seguridad en Dios, de que la seguridad no quiere decir que no vamos a pasar también problemas o situaciones difíciles, al contrario, ahí es cuando, justo hablábamos de la palabra y de Dios, es cuando más tenemos que afirmar nuestras creencias, nuestra fe en Dios, como lo leíamos recién, ¿no? Que decía, yo sé a quién he creído, y hay muchos que a la primera es como que titubean, o lo que leíamos hoy, son como... Chao, pastor. Son como de doble ánimo, entonces eso te vuelve atrás y te
esa seguridad que vos creías tener en un momento es como que ya no la tenés. Entonces tenemos que tener esa seguridad de saber de que van a venir igual problemas o van a pasar situaciones, pero que eso no tiene que ver con la falta de seguridad, sino que tiene que ver con afrontarlos de la mejor manera. Lo genial también de la seguridad que podemos tener en Jesús, que es la roca, es que vienen los problemas. Entonces, ahí está y ahí es donde se ve también nuestra seguridad. O sea, nosotros las vicisitudes de la vida las vamos a pasar, las tormentas, todo, pero ahí es donde vamos a encontrar la seguridad. Porque, ¿qué pasa? Uno muchas veces, cuando no se conoce al Señor, piensa que la seguridad va a estar en algún logro, ¿no? Si yo tengo ese sueldo, ¿no? Claro. Ese sueldo que cubre mis necesidades básicas y me da para ciertos gustos. Cuando yo tenga ese sueldo, cuando yo tenga ese puesto, ahí voy a estar seguro. Cuando yo tenga, no sé, algo que quiero conseguir, la familia. Una vez que tenga la familia que yo quiero, ahí voy a tener la seguridad. O cuando tenga tal o cual logro. Y eso lo tenés y podés no tenerlo en cualquier momento, porque del trabajo te pueden despedir, la familia, pueden pasar cosas tristes, terribles, ya sean debido de muerte, de separaciones, y la seguridad no está ahí. O sea, la vida te trae tormentas, la vida te trae un montón de cosas, pero nosotros tenemos la seguridad en Jesús, que más allá de toda tormenta, nosotros estamos firmes y tenemos paz. No siempre vamos a estar sonrientes. Sí. Aunque la Biblia dice gozaos siempre. Gozaos siempre. Pero hay, claro, parte de una, ahí de nos interpela a nosotros que nosotros pongamos eso. Ya es un verbo que lo tenemos que aplicar nosotros, pero no dice que todo va a ser color de rosa, no. Porque hay gente que vende el evangelio de esa manera. Claro, y no es así. Venía Jesús que todo va a estar bien. Claro. No siempre. Pero sí vas a estar firme, vas a estar seguro. Sí. Yo creo que nadie nace nadie, con otra vez, decirlo otra vez. Nadie. Yo creo que nadie nace siendo seguro. O sea, a medida que vas creciendo, dependiendo de lo que te rodea y dependiendo lo que lo que vas viviendo, incluso desde pequeña edad, te va determinando ese tipo de seguridad que podés tener, que es una seguridad natural que se puede quebrar, ¿no? Porque a veces nos encontramos con personas que son muy fuertes, que siempre le dan para adelante, que siempre tienen buena cara para todo, ¿no? Y que siempre están apoyando, y re seguros, pero que siempre por ahí viene y les toca algo que realmente le toca esa fibra, por así, emocional, que los termina quebrando y termina tambaleando todo ese mundo de seguridad que tienen, porque era como un vallado que se armó, ¿no? Una coraza y es como lo que vos decías, en el fondo estaba la inseguridad, pero se mostraba una persona fuerte, una persona que siempre iba para adelante, pero que cuando le tocó realmente algo que le dolió, todo eso desapareció. Y a veces y ahí te encontrás con otra personalidad tuya que no existía, ¿no? Hay un dicho que no es un versículo, pero es un dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Claro. Muchas veces uno puede y cuántas noticias uno ha visto, ¿no? Que personas que vos las veías re felices y se han quitado la vida. Sí. Entonces, que vos creías que, bueno, no le falta nada, no está re bien. Mirá qué bien que se lo ve. Sí. Y por dentro no sabemos cómo está realmente esa persona. No, sí, este tema es uno de los temas que por ahí yo creo que todos vamos avanzando, vamos caminando, vamos envejeciendo y vamos afrontando alguna inseguridad que se levante, porque si somos personas que nos ponemos desafíos, si somos personas que buscamos seguir para adelante, siempre como que va a querer venir aquel que está seguro, o por ejemplo nosotros tenemos la confianza en Cristo, y si ponemos nuestra confianza en Él, sabemos que vamos a alcanzar cosas, pero no quiere decir que en ese trayecto hasta alcanzar el éxito no dudemos o no tengamos esa incertidumbre, no sintamos esa incertidumbre, ¿no? Obviamente
que con la oración y pidiéndole ayuda a Dios siempre alcanzamos, siempre pasamos ese bache, por así decir, ¿no? Por eso creo que la inseguridad es algo que también nos ayuda a nosotros en Cristo a trabajar nuestra identidad y lo que nosotros queremos alcanzar. Nuestra carne, nuestra... Sí, porque vamos a decir, por ejemplo, si tenés una inseguridad a algo, qué sé yo, no se me ocurre nada ahora, pero qué sé yo, te gusta surfear, te encanta, pero te da inseguridad subir arriba de la tabla porque tenés miedo de golpearte con lo que haya abajo del agua que vos no ves. Y no vas, y te encanta hacer, y va y lo hace despacito, y va y lo hace, y siempre estás en el mismo nivel. El nivel 1, por decir, que te subís arriba y vas agarrando equilibrio nomás. Pero nunca te arriesgás a realmente tomar la ola y a irte por ese tubo magnífico sí, y hermoso que se ve, ¿no? Por las teles, porque nunca lo vi personalmente. Pero ¿a qué voy? Que la inseguridad nos frena. La inseguridad no nos deja avanzar. A medida que nosotros nos vamos dando la oportunidad, es hasta dónde vamos a llegar. Claro. Y la inseguridad también, algo que a lo mejor debería haber ido al principio, este comentario, pero se ve reflejada no solamente en cómo nos sentimos, sino en actitudes, por ejemplo, en celos, en envidias, en lo que hablamos la otra vez de las amistades, como si es mi amiga y cómo se junta con nuestras amigas, y como la persona que consigue aquello que yo quería conseguir, y son todas inseguridades, porque no tiene, a lo mejor no tiene nada que ver con vos. Tu amiga es tu amiga, que puede ser amiga de 20 más, y un montón de cosas que reflejan a lo mejor lo que decía el pastor, cuestiones que se vivieron en la infancia. Claro. Y que es eso lo que el Señor viene a sanar, o sea, Dios viene a hacer todo nuevo. Claro. Por eso uno encuentra en Dios la sanidad, porque Él hace y viene a hacer todo nuevo. Sí. Todo nuevo, o sea. Una persona que está segura en sí misma no tiene en cuenta los aspectos externos a su vida, no tiene en cuenta al otro, no tiene en cuenta si el otro le va a fallar o no, porque él tiene seguridad en sí mismo. Entonces no está pendiente, como vos por ahí decías, de los celos o qué va a hacer, qué no va a hacer. Es como que está insegura continuamente y no puede tener paz. Una persona que vive así no puede tener paz. En cambio, una persona que tiene seguridad y confianza primeramente en Dios, en su pareja también la va a tener, porque no va a estar dudando continuamente qué va a hacer el otro. No, yo tengo mi paz, tengo mi seguridad en Dios. Si la otra persona después hace algo, y bueno, se verá y dará cuenta también. Claro. Pero mi seguridad, cuando yo tengo mi seguridad en Dios, no dependo de los demás, o no dependo de otras cosas como el dinero tampoco. Claro. Viste que dicen, tiene la vida asegurada. Cuando tienen claro. la cuenta bancaria grande, y ya tengo la vida asegurada. No, nadie tiene la vida asegurada. Hay muchos casos de personas que se han muerto con mucha plata de un momento para otro, paro cardíaco, una inundación y la casa que vos ponías, cualquier cosa externa a mí no me da seguridad, no me puede dar seguridad. Entonces, por más que hay un versículo que dice que el rico hace de su plata una ciudad fortificada, pero eso en su imaginación lo dice. ¿Por qué? Porque eso no lo salva. Nada te da seguridad en la vida. Solamente Dios, como lo veníamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, yo primero tengo que tener seguridad en Dios, en mí mismo, tener certeza de las cosas de la vida, y no confiar en algo para sentirme seguro. No confiar en el dinero, no confiar en las relaciones, no confiar. Más allá de que hay que tener confianza también. Claro, no vivir desconfiado, sino que que nuestra confianza no esté apoyada en las personas. Por ejemplo, hay muchas personas que se acercan a Dios y piensan que los hermanos, los pastores o algo, no son personas falibles. Entonces, cuando va a una iglesia y algún pastor, alguna hermana de fe le falla, hace algo indebido o le hacen algo indebido, ya la liga a Dios.
¿Por qué? Porque su confianza la puso en lo externo y no la puso en Dios. Entonces le fallan y ya se alejan de Dios. Sí. Cuando puso su confianza en personas, en seres humanos que van a fallar. Nosotros decimos ya desde ya, yo como cristiana voy a fallar. Yo Claro. ya lo tengo asumido y espero no serle de tropiezo nunca a nadie, pero yo ya sé que busco seguir el camino de Dios, sigo a Dios, pero en algo voy a fallar, porque soy humana. Entonces la gente no tiene que estar pensando, a lo mejor, a ver, si esta iglesia es perfecta, entonces me acerco a Dios, Claro. porque ahí se portan todos bien. No, no es así. Somos todos seres humanos imperfectos que buscamos de un Dios perfecto Sí. y solamente poniendo su confianza en Él y no en las personas, es donde vamos a alcanzar esa seguridad y seguridad que vamos a tener, aunque alrededor la tormenta sí. puede estar, Sí. a veces hay calma, a veces hay tormenta, a veces hay neblina, a veces hay un sol radiante, pero nuestra confianza está en el Hay Señor. un versículo que parece fuerte, pero que dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. No es que recibís una maldición, Ujú. pero ¿qué quiere decir? Que si vos no tenés la confianza en Dios, no podés tener bendición. No podés tener la bendición de Dios, no podés ser una persona bendecida. ¿Por qué? Porque tu confianza no está puesta en Dios, sino en los hombres y en el hombre. Claro, En el en mismo. uno mismo. Yo analizaba ese pasaje en estos días. Entonces, uno mismo se confía en sí mismo, en sus herramientas, en sus habilidades, en un montón de cosas, que termina dejando de lado a Dios. Y no puede haber nada fuera de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el que dice la hora y el día Claro. del nacimiento, la hora y el día de la muerte. Está todo en manos de Dios. Que el hombre no lo quiera ver y que le dé la espalda a Dios es otra cosa, pero fuera de Dios no puede haber seguridad en la vida, porque la vida viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Yo pensaba, mientras ustedes hablaban, que obviamente el versículo que se me venía era que no tenemos que apoyarnos en las cosas que se vencen, ¿no? En las cosas que no perduran, en esas cosas naturales, diría yo, que pueden desaparecer o aparecer en un momento, en un instante, pero sí debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Es tan importante saber que la palabra de Dios, no más que el hombre, que el pastor, que cualquier hermano, Ujú. lo más importante es tener la palabra de Dios, que es la Biblia, es leerla, es conocerla, es pedirle al Espíritu Santo la revelación para entender, ¿no? También de qué se trata, porque en eso sí podemos estar confiados completamente, porque la palabra nunca va a fallar, porque es la palabra misma de Dios. Y si Dios lo dejó escrito en la palabra, si lo dejó escrito en la Biblia, lo va a cumplir, ¿no? Y siempre nosotros, una de las seguridades más grandes que tenemos como cristianos es la palabra. Es saber que tenemos la palabra para reclamar o para orar conforme a nuestra necesidad. Por ejemplo, muchas veces necesitamos algo, ¿no? Y oramos, y porque por ejemplo hay un versículo que dice: pedid y se os dará, ¿no? Obviamente que para que realmente pidamos y se nos dé, tenemos que estar bajo la obediencia de Dios, ¿no? Aceptarlo y amarlo, pero Dios responde a esa palabra. Entonces yo tengo la confianza de que lo que yo necesito Dios me va a dar, como hablábamos hoy, ¿no? Todo lo que emprendemos sabemos que Dios nos va a respaldar. ¿Pero por qué? Porque depositamos nuestra confianza en Él, no depositamos nuestra confianza en cualquier cosa o en lo pedido como una recompensa, no. Depositamos nuestra confianza en Él, y también Dios a veces dice que no. A veces Dios te dice: mira, no te da lo que vos pedís, porque eso, lo que estás pidiendo, no te beneficia. Te va a dar algo mejor, en todo caso, ¿no? Algo que ni te imaginás y que realmente va a ser de bendición para tu vida. Y en eso está la confianza que nosotros tenemos que tener, que tiene que ser en la palabra de Dios más que en la de los hombres, más en lo material, ¿no? En lo superficial. Tiene que ser en la palabra de Dios, que es la que nos va a realmente ayudar a vivir en seguridad. Que es un trabajo día a día. Cuando uno llega al Señor, no es que, bueno, ya tenés
estás el pum para arriba y ya tenés todo y esa confianza, como dice Belén. Te levantaste el otro día y todas tus inseguridades desaparecieron. Este es un trabajo día a día, porque como seres humanos nos pasan a todos diferentes cosas y en diferentes áreas somos inseguros, ¿no? O en los negocios, o en el formar una familia, no sé, millones de cosas que por ahí uno no la tiene toda esa vida y entonces tiene esa inseguridad. Obviamente cuando uno se aferra al Señor, confía y deja eso que uno lleva, es ahí cuando el Señor va a actuar, ¿no? Porque uno lo habla y dice, ay, pero ustedes porque no saben lo que me pasó a mí. Y no, uno habla por ahí de su testimonio, de sus inseguridades, de las cosas que a uno le pasó, y cada uno de nosotros pasaron por diferentes cosas y entonces podemos decir, bueno, yo en este tiempo, antes de conocer al Señor, era insegura en esto, y hoy lo puedo hacer, como daba el pastor su testimonio. Y hay otros que capaz que capaz que a María Elisa o a Belén no le cuesta hablar en público. Bueno. Pero... Mira, que yo estoy hablando en radio, siento siempre que, y con todas las falencias, ¿no?, que tengo, que es un milagro. O sea, no es que porque a mí me cuesta hablar, no, que me costaba hablar. Pero sí me encontraba todas las falencias de la inseguridad, de que no pronunció bien, que esto, que aquello. Pensar, porque yo hablo mucho, siempre me dicen, vos hablas mucho, cuando yo le digo, no, pero a mí me cuesta hablar con las personas, me dice, nada, no te creo. ¿Por qué? O sea, porque hablo mucho, pero yo tengo la seguridad de hablar con las personas que conozco. Hablo mucho y con las personas que conozco y tengo confianza, ¿no? Pero no soy, que voy por la vida hablando con medio mundo. No, o sea, es una parte que obviamente que a mí me cuesta. No sé si es una inseguridad, pero me cuesta, no lo hago con libertad, o sea... Yo, para cerrar el tema, me gustaba un versículo que dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Salmo 112, me gusta cómo lo afirmaba el salmista diciendo, no tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado está su corazón. Entonces, ahí viene todo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que no va a haber inseguridad, no va a haber temor, no va a haber en su mente que puede pasar algo malo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿no?, la confianza plena en Dios trae eso, trae paz y seguridad. Así es. Bueno, creo que ya cerramos con ese versículo. Cerramos todos los que tenía que no los encontré en esta Biblia que no es la que traigo siempre. La tuya, por favor. Tengo la otra, la viejita y la rotita. Bueno, gente, decimos días y horarios de reuniones, ya la gente se lo sabe de memoria. ¿Por qué se fue el pastor? Se preguntará la gente. ¿Por qué se levantó? Porque se fue a la reunión de Christoffersen, por supuesto. De San Gregorio. De San Gregorio, perdón. Mi cabeza estaba en San Gregorio, dijo Christoffersen en mi mente. ¿Vieron que todavía hay cosas que me cuestan? Bueno, se fue a la reunión de San Gregorio, por eso se levantó y se fue, que estás a las 20 horas. 20 horas, claro, por eso se fue volando. Ya el día domingo tenemos reunión general a las 19:30 aquí en María Teresa y allá en Christoffersen. Y los días miércoles tenemos reunión de oración a las 19 horas en Christoffersen. En San Gregorio no sé si cambiaron el horario, así que no lo voy a anunciar por las dudas. Y días martes es reunión de oración aquí en María Teresa, 20 horas, calle Dima Menéndez. Vengan todos invitados, lo mismo que el domingo, 19:30 horas. Hasta aquí hemos llegado, gracias.